Y todos estamos aquí nuevamente para actualizar el panorama epidemiológico, tanto internacional como nacional. Estamos en el día 61 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Queda todavía una semana completa, que es la siguiente semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, recordando que las acciones, las intervenciones de sana distancia no terminan en sí con la Jornada Nacional de Sana Distancia, sino que entonces ahora vendrá un nuevo esquema regionalizado que ya se ha presentado en ocasiones y durante la próxima semana se estará reforzando la información en base a una semaforización que tendrá como objetivo precisamente definir cuáles son las actividades que pueden realizarse dependiendo del color del semáforo. 84 conferencias vespertinas, esta es la número 84. Bien, veamos la siguiente diapositiva donde actualizamos el panorama internacional. Si vemos, los porcentajes realmente se han mantenido muy estables durante toda la semana, inclusive los casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, el motor de la pandemia se ha mantenido alrededor de 25%, mientras habíamos visto un descenso de este porcentaje desde que estábamos en el 50% y ahora hasta el 25%, ya tenemos casi unos 5 días en donde se ha mantenido en esa proporción, es decir, que un cuarto de los casos a nivel mundial continúan todavía siendo activos en los 14 días. Los porcentajes de América se mantienen similares, incrementos que han variado por encima y por debajo levemente del 50%. El que sí ha tenido una reducción importante en función de la pandemia activa es la región de Europa, con 25.3%. Veamos cómo se actualizan las cifras nacionales el día de hoy. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Son 210.070 personas las que ingresaron a protocolo de estudio, es decir, que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19 y se les ha tomado una muestra para poder confirmar o descartar. ¿Cómo va este proceso? 113.742 de estas personas ya salieron negativas, es decir, tuvieron un resultado negativo, se descartó la presencia de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero así también 62.527 fueron confirmadas al virus y por lo tanto entonces confirmadas a COVID-19 y tenemos todavía 33.801 muestras que pertenecen a personas sospechosas que estaríamos esperando un resultado. Sin embargo, podemos ver que la epidemia activa y se ha mantenido prácticamente siempre alrededor de un quinto de la cantidad de casos confirmados totales. El día de hoy, 13.347 personas que salieron confirmadas, pero que tuvieron inicio de síntomas en los últimos 14 días. Esta es la epidemia activa en México. Así también, lamentablemente, producto de las complicaciones y de una evolución tórpida de la enfermedad, lamentablemente 6.989 personas han perdido la vida a causa de COVID-19 hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver esta carga acumulada distribuida en las entidades federativas. Más de la mitad de las entidades federativas ya superaron los 1,000 casos acumulados. Esto es lo que se ha acumulado desde el inicio de la epidemia en México. Siguen siendo solo 3 los estados, esto viene siendo desde prácticamente una semana, 10 días, los que se mantienen solamente por encima de 3,000 casos acumulados. 48.9 la incidencia por 100,000 habitantes para la República Mexicana. La siguiente diapositiva vamos a ver la distribución en orden descendente y con los números totales. Ahí podemos ver también los colores que corresponden a cada una de las escalas de este rango de casos. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí solamente los casos confirmados con inicio de síntomas en los últimos 14 días, es decir, esta es la epidemia activa en México y aquí vemos que realmente la gran mayoría de los estados, estamos hablando casi del 70%, son estados que todavía se mantienen en un rango que está entre los 100 y los 500 casos, entonces la gran mayoría todavía está en esta fase de epidemia activa, todavía en estos rangos y vemos muy pocos colores oscuros en el mapa. La siguiente diapositiva veremos en orden descendente también y podemos ver también los colores de las escalas para que ustedes puedan tener el dato completo. Ahora sí, en la siguiente diapositiva viene la distribución
por tasa de incidencia acumulada, es decir, con base poblacional, en donde siempre comentamos que los colores más oscuros representan a los estados que en estos últimos 14 días, del 9 al 22 de mayo, tienen la mayor actividad en relación a la transmisión y por lo tanto a la afectación en la población. Y son estados que en su momento han mantenido estas características. Algunos estaban inclusive en colores más oscuros hace una semana, hoy empiezan a tener colores más claros, lo cual evidencia que están disminuyendo su carga, más sin embargo otros empiezan a pintarse de colores más oscuros, y esto es lo que vamos a estar viendo un poco en la alternancia, recordando que la epidemia en México es asincrónica, es decir, hay entidades federativas que entran antes al pico epidémico o a la subida grande, y cuando están en su bajada otros lo están haciendo. En la siguiente diapositiva veremos la tasa de incidencia distribuida por entidad federativa y tenemos básicamente las mismas dos entidades federativas de varios días que han mantenido la mayor tasa: Ciudad de México, Tabasco, y ahora tenemos a Yucatán en este tercer lugar. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de las 6.989 defunciones por fecha de ocurrencia, es decir, por la fecha en que fallecieron, y así también podemos ver en el color naranja claro aquellas defunciones que todavía tienen pendiente un resultado de su prueba de laboratorio y que por lo tanto podrían incrementar esta cifra que tenemos el día de hoy. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones, nuestra gráfica de distribución por entidad federativa. Esta es carga de defunciones, carga acumulada, son todas las que han ocurrido desde que inició la pandemia, y los que tienen en la parte superior de la barra nuevamente un componente naranja claro, son aquellas que van a de seguro incrementar todavía este número en los siguientes días una vez que tengamos este resultado de laboratorio. En la siguiente veremos la curva epidémica. Prácticamente el comportamiento se ha mantenido, no vemos una tendencia descendente, recordando que esta es una curva que integra todos los casos a nivel nacional, es decir, en esta curva están tanto los estados que están teniendo incremento en los últimos días, como los estados que ya han tenido un decremento importante, pero dado que más estados, y lo veremos sobre todo muy probablemente en el mes de junio, continúan iniciando sus curvas epidémicas de esta manera sincrónica, pues la curva se mantiene viva, ¿no? La curva epidémica. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí los casos confirmados acumulados. El incremento para el día de hoy, es decir, en las últimas 24 horas, fue de un 5%, pero dado que la carga acumulada del día anterior sigue creciendo, pues ahora este 5% representó 2.960 nuevos casos confirmados, y en las barras de color naranja en la parte inferior podemos ver cómo esa tendencia de carga de casos en 24 horas confirmados se ha mantenido en estos niveles, por lo menos los más altos que hemos visto desde que estamos dándole seguimiento a la epidemia. Pasemos ahora a ver la disponibilidad de ocupación hospitalaria. 96% la tasa de notificación de los hospitales, 716 de 746 que pudieron reportar. Esto es una buena tasa porque nos da entonces mucha información para decir que la ocupación de camas irá general, es decir, para pacientes que presentan sí signos de alarma, pero todavía no están en un estado crítico, al corte de ayer fue del 39%, o sea, 9.157 camas generales ocupadas de un total de 23.497. Todavía están disponibles 14.340 camas distribuidas a nivel nacional. Para ver exactamente cómo está esta distribución, veamos la siguiente diapositiva, y ese 39% que no varió al día de ayer, se mantiene similar al día de ayer, pues vemos como si son los estados como Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tabasco los que tienen 40% o más de ocupación de sus camas generales. La Ciudad de México, que es la que se ha mantenido siempre con la mayor ocupación, ha mantenido una ocupación, digamos, estable para este porcentaje, similar a la del día de ayer. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora sí las camas para pacientes críticos, es decir, aquellas camas que tienen disponibilidad de ventiladores. Igual, 35% se ha mantenido esta proporción de ocupación
a nivel nacional, y tenemos ahora al Estado de México con la mayor ocupación, 64, seguido por la Ciudad de México con 62. Recordando que estos porcentajes felizmente pueden disminuir precisamente en función, por un lado, cómo se van dando de alta los pacientes, pero también muy importante cómo los hospitales pueden tener más disponibilidad de camas a través de la reconversión, camas que están destinadas a otro tipo de padecimientos, en otro tipo de salas, se reconvierten, se les da todo el equipamiento que requieren, más el equipo médico correspondiente, y entonces se convierten en camas para pacientes críticos, y entonces se puede siempre mantener una disponibilidad en esta ocupación. Lógicamente esto también luego baja la unidad, es decir, así como estamos viendo 35 nacional, pero dependiendo del estado, hay estados que pueden tener 5% y estados que pueden tener 64%, cuando bajamos a la unidad dentro de una ciudad, pues hay unidades que pueden estar casi al borde o al tope de la saturación, pero hay otras que no, y entonces aquí es muy importante que entre el trabajo de los CRUMs, que precisamente están monitoreando esta ocupación y derivando pacientes para que siempre puedan encontrar una cama. Finalmente, el día de hoy, que es viernes, y empezamos el viernes de la semana pasada, comentamos que vamos a tener actualizados los datos del diagnóstico por laboratorio. Entonces, si nos comparten la siguiente diapositiva, volvemos a ver nuestra curva de muestras realizadas o muestras que han sido procesadas. Vemos cómo este incremento en el no solo muestreo, sino en el procesamiento de las muestras se mantiene, y en la medida también, si recordamos nuestra curva epidémica, prácticamente es la misma tendencia, y va a seguir esa misma tendencia porque en México la vigilancia epidemiológica pues toma una muestra a los casos sospechosos. Entonces, cuando una persona es clasificada como tal, ¿sí?, entra a este proceso, por eso las curvas son muy similares. 176.269 las pruebas que han sido ya procesadas, y por lo tanto tenemos un resultado como tal. De estas, 100.503 se han realizado en la Red Nacional de Laboratorios Estatales, 31 laboratorios estatales en toda la República, y además 70.213 se han realizado en los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica, que están localizados en ciudades grandes y además en hospitales de concentración. ¿Recuerdan? La semana pasada decíamos que teníamos un poco más de 100.000 pruebas disponibles. Bueno, el día de hoy tenemos 413.452 pruebas disponibles, y esto es porque precisamente llegaron las 300.000 pruebas que se compraron hace, pues ya a esta fecha, hace 20 días. Entonces, todo este total de pruebas está ahora disponible para que pueda ser precisamente utilizada en toda la red de laboratorios y en toda la red de LABES. La coordinación es directa con el INDRE, en donde cada laboratorio estatal mantiene una comunicación permanente, y en la medida que va disminuyendo su stock de pruebas, solicita más, y el INDRE, dependiendo de la cantidad procesada, del porcentaje de positividad, de cómo van los casos sospechosos, envía paquetes de 400, 600 o 1,000 pruebas para que los laboratorios siempre tengan insumos y estén trabajando. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se ha comportado el porcentaje de positividad precisamente de estos resultados que se han obtenido. En las barras de color claro son la cantidad de pruebas que resultaron positivas, lo cual también vemos que en la medida que avanzan las semanas epidemiológicas hemos tenido más casos positivos, llevando, por ejemplo, en la semana 19 a prácticamente 13,000 resultados. Sin embargo, es interesante ver que en la línea verde lo que vemos es precisamente el porcentaje de positividad, y vemos cómo el porcentaje de positividad de alguna manera se ha estabilizado desde la semana 17, 41, 40, 41, y en la última 39. Vamos a ver cómo cierra esta semana. Ese 39 todavía se puede mover en función de todas esas pruebas que están pendientes de un resultado y que entonces nos dirá. Pero un 40-41 nos quiere decir que de cada 10 personas que están desarrollando signos y síntomas respiratorios, 4 son COVID. Las otras 6 pueden ser otros virus respiratorios, como influenza o como virus que circulan normalmente en las comunidades. Pero esto es lo que tenemos hasta el momento. Y en la última diapositiva resaltamos aquellas pruebas que se han realizado fuera de la red de laboratorios estatales y fuera de los LABES, y que es una contribución también que en su gran mayoría, como podemos ver en la barra central,
realizan los laboratorios privados. Hasta el momento los laboratorios privados que reportan sus resultados al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, al corte del 21 de mayo, del día de ayer, reportaron 30.472 resultados positivos. ¿Sí? Es importante que, lo explicamos la semana pasada, pero lo volvemos a recalcar, hablamos de resultados positivos y no hablamos de casos o de personas confirmadas con la enfermedad, por lo tanto no podemos tomar este dato y directamente sumarlo al dato que damos día con día. ¿Por qué? Porque estos son resultados positivos, ¿sí? No sabemos en este momento si esas personas tenían o no tenían síntomas. Si no tenían síntomas, la clasificación es de portadora, no de caso. Caso es la persona que expresa sintomatología y por lo tanto enferma, es decir, tiene COVID-19. Recordemos que el virus es SARS-CoV-2 y su identificación es saber que SARS-CoV-2 está colonizando la vía respiratoria. Pero si la persona no desarrolla enfermedad, no tiene COVID-19, porque COVID-19 es la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2. Y lo otro es que muchas de estas personas pudieran también haber demandado atención en unidades que muestrearon de manera institucional y por lo tanto podría haber una duplicidad. Comentarles que el día de ayer en la mañana se tuvo una reunión con toda esta red de laboratorios privados que está validado por el INDRE y ya se está implementando. Ayer se les presentó el nuevo sistema de notificación de sus resultados, para que entonces en este nuevo sistema ahora sí se va a notificar el nombre completo del paciente y se va a notificar la sintomatología. Por lo tanto, ya con esta nueva herramienta informática, ahora sí los resultados que nos vayan dando los laboratorios privados, podremos saber cuáles son casos y con el nombre completo podremos saber que no están duplicados en la base institucional y entonces sí tendremos un dato que en su momento podremos sumar a la estadística total de casos confirmados a nivel nacional. Sería todo, señor secretario.